otro video más para que tengan ideas de cuando lleguen aquí a Brasil a que se van a estar enfrentando. Esto es un cubano emprendedor en Brasil. Me llamo Lázaro. Y llevo ya 1 año y 4 meses aquí morando en Brasil. El primer desafío para mí, creo que para la mayoría de las personas, es el idioma. El portugués parece fácil, pero no es tan fácil como parece. Incluso hay muchos cubanos que llevan ya aquí 4 o 5 años que lo hablan bastante fluido, pero técnicamente no saben portugués. Lo que se han ido aprendiendo el hablar del argot popular. Y cuando de verdad le vaya a tocar escribir, no van a pie con bola porque no se saben ni las reglas ortográficas, ni gramáticas, ni nada de eso. Eso, para lo que he ido mirando, es un desafío, a pesar de que en YouTube está lleno de tutoriales a aprender a hablar portugués. Incluso hay aplicaciones muy buenas como el Duolingo que te enseñan, que te ayudan a aprender el portugués más rápido. Ese es el primer desafío, porque a partir de ese es que empieza la reacción en cadena de los demás desafíos. Les recomiendo que para no pasen tanto trabajo con el idioma, traten de venir ya con una base, haber pasado un curso de portugués en Cuba o haberle dedicado algunas horas al estudio del idioma y a irlo practicando. Ya cuando lleguen aquí van a estar un poquito más adelantados, van a estar un poquito más suave con respecto a la hora de comunicarse, que es importantísimo. Desafío número 2, estabilizarte en Brasil. Es decir, que tratar de residir, de morar ya estable en Brasil. ¿A qué cosa llamo estable? A tener un alquiler ya a tu nombre, contrato a tu nombre, a tener cuentas bancarias, la documentación de refugiados que te hace a una persona legal, un estatus un poquito más legal aquí en el Brasil. Tener, no sé, servicios como la televisión, como el servicio médico, el Unimed, cosas así. Eso aquí es un desafío. Todavía no tengo ni televisión por cable ni servicio de Unimed. A ver, no los tengo porque para mí, que estoy tratando de levantar un pequeño capital, eso me suena a unos gastos que ahora mismo no necesito hacer. Junto a la estabilidad de la residencia, se puede anexar los salarios de Brasil. Aquí para vivir más o menos modestamente, debe estar ganando por arriba de 2.500. Cuando lleguen lo que van a estar ganando sobre, por lo menos aquí en Araçatuba, van a estar ganando de los 1.500 a los 1.600 más o menos. Ese sería el salario medio bajo que van aquí en Araçatuba, en casi todos los lugares que he visto. Te da para vivir, pero estás en un limbo. Cada vez que cierres el mes, o no llegas a cerrar el mes, te faltan días, o cierras el salto y no te da para guardar. Tienen que tratar de buscar un trabajo que esté por arriba de los 2.500, que más o menos te da una pequeña holgura de ir guardando algo para ver en qué puedes ir invirtiendo. Los que me siguen verán que en los otros vídeos salía con un par de espejuelitos que traje de Cuba que ya se rompieron. Tuve que mandar a hacer estos. Esto va a una óptica. La óptica, lo primero que hacen es mandarte a medir la vista, que cuesta aquí en Araçatuba 70 reales a las 3 ópticas que fui. Es un día a la semana, la doctora mide la vista y después con esa receta es que vas a la óptica y escoges la armadura que tiene un valor y ellos te dan el valor de los cristales más la mano de obra de poner los cristales en la armadura. Yo, como siempre, cogiendo para la izquierda,
Fui a la óptica, hablé con el vendedor. En la óptica hay un bulto de pejuelo, óculo, como dicen aquí. Y me empecé a probar hasta que di con esto que veo perfectamente de cerca. Y omití que tengo que hacerlo, ¿no? Al fin y al cabo tengo que ver la vista como está, porque no solo te miden la vista, te hacen fondo de ojo, unas cuantas cositas ahí interesantes. Escogí esto que veía perfectamente, que entran como la variante de óculos de lectura, son de cerca. Y me omití un bulto de paso como estaban hechos. Me costaron nada más que 210. Costaban 220, pero como uno es cubano y siempre está regateando, lo dejaron en 210. 10 minutos fue lo que me gastó de tiempo en hacerme de los espejuelos. A mí no me hagan caso, haganlo nomás por la canalita, vayan, saquen el turno, mírense la vista y mándense a hacer los espejuelos. Normalmente están por ahí sobre unos 250, 300 pesos, 350, depende del cristal y depende mucho de la armadura. Esos son gastos de los que les decía que siempre aparecen. O se te rompe el ventilador, o no sé, siempre aparece algo metido en medio. O gastaste mucha luz, o algo siempre que nunca logras brincar el dinero de un mes para otro. Por eso digo que, unido con el residir permanente aquí, a estar viviendo aquí, salario es un desafío violento. Otro desafío es el factor tiempo. Aquí no es como Cuba, que Cuba normalmente ibas a trabajar jornada de 8 horas en cualquiera de los sectores, ya sea en la construcción, en salud pública, en comercio, cualquier sector que fueras a trabajar, llegabas a la casa a las 4:30 o las 5 y te daba tiempo a ir a casa del vecino a chacharear, o ir a la esquina a ver los socios, o ir a casa del vecino. Siempre te da ese tiempo. Aquí ese tiempo no te lo da. Porque cuando llegas a la casa siempre tienes algo que hacer en la casa o en la cama. Porque aquí, como ya dije, hay 2 o 3 videos en el canal y se trabaja 3 veces lo que se trabaja en Cuba a 2x de velocidad. Llegas cansado. Otro tema que le va a parecer un desafío, que no es tan desafío, ni es tanta cosa, es el tema de cuando llegan los papeles, la documentación. En el canal hay varios vídeos de cómo se hace CPF digital. Lo explico, cómo tienen que hacerlo, dónde tienen que ir, cómo se hace el RMM en la Policía Federal, cómo se saca el turno por internet, todo explicado. Estoy viendo una pila de gente en Facebook que todavía no están aquí, están preguntando que dónde queda la Policía Federal. O de que si pueden sacar el CPF estando en Cuba. Bueno, pues lo que echar las neuronas a pensar. Van a sacar el CPF de Cuba. Pero tienes que hacerlo a partir de aquí. Incluso tienes que llevar hasta una factura tienes que dar una factura de la renta donde tú estás, del alquiler, una factura de luz o de agua. Si no, no te lo hacen. A ver, vean los videos, analícenlos, comenten en los videos, que siempre hay gente que va a ver el video y va a seguir comentando abajo. Si no, yo le comento, le respondo los comentarios. Normalmente me demoro 24, 48 horas más o menos, porque yo no lo reviso todos los días, reviso los comentarios cada 2 días. Pero echen las neuronas un poquito a pensar, o sea, un poquito habilidoso. Bueno, hablándole de la Policía Federal, yo llegué en marzo del año pasado. Yo, por los papeles que me dieron ahí, debía haber ido en noviembre del año pasado a volverme a presentar en la Policía Federal para actualizar el cuñito del carnet. A mí eso se me había olvidado, me lo recordaron la semana pasada y fui y me presenté en la Policía Federal. Me
Me actualizaron el cuñito. No me preguntaron nada, que no había venido, no sé qué cosa, no sé qué cuánto. Y logré averiguar que el cuñito es para cuando te pare la policía de la calle, que ellos te escanean. Claro, la policía tiene unas cámaras adentro con una computadora. Ellos te escanean y entonces ese cuñito te da el estatus. El estatus de usted aquí en el país. Ese cuñito es el que se actualiza en la Policía Federal, que debe ser normalmente anual. Más nada. La Policía Federal no quiere más nada. Otra cosa que estaba oyendo por ahí, vengo dándole vuelta, estaba buscando más argumentos a ver dónde fue que Lula dijo que no va a dar más refugio ni a venezolanos ni a cubanos, que ni Cuba ni Venezuela estaban en guerra. Es decir, que no había violación de derechos humanos ni nada de eso, que no eran dictaduras. Así que una amiga mía le preguntó al de la Policía Federal cuando fue a actualizar el cuño y le dijeron que está ahí en stand-by, que como el presidente no se ha pronunciado, están ahí, no están dando refugio. A ver, no dejan de dártelo, pero como tal, lo que yo, por ejemplo, soy solicitante de refugio, no soy refugiado todavía. Y no llegas a ser refugiado porque el Lula no se proyecta. Él dijo eso, pero lo dijo, parece que en una conferencia o algo de eso, no fue, eh, a ver, no fue legal, no fue una cosa en una información oficial. Oficial le iba una ley escrita. Fue una noticia. Un tema que tocó en alguna conferencia de esa de la tienda. Otra cosa con inmigración, la Policía Federal, es que aquí no te deportan. No es como los Estados Unidos, que estoy viendo que la gente entraron, que están solicitando el parol, los están reenviando o devolviendo a Cuba. Montan un avión y lo vuelven a mandar para Cuba. Aquí no te deportan. Eso es con respecto a la policía de inmigración. Acuérdense que dentro del canal está todo, los trabajos, cómo conseguir el trabajo, el CPF, el RNM. Hay como 70 videos. Pueden escoger el video, ver un pedazo hoy, ver un pedazo mañana. Traten de verlo completo, recoger toda la idea. Si les queda alguna duda, me la dejan ahí en los comentarios. Voy a estar estaba un poco quitado de hacer los videos porque roba mucho tiempo. Estoy preparando ahí unos cuantos videos importantísimos, algunas informaciones más actualizadas. No olviden dejar un buen like si les ha gustado, si les ha servido de algo, y si no se han suscrito, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.